Les digo una cosa, el día que empezó estábamos a otras cosas. Mirábamos a Japón, a los ingenieros que intentaban atajar el desastre de Fukushima. Había dicho Sarkozy, el peor escenario puede ser el más probable, alimentando el temor a un nuevo Chernóbil. Mirábamos a la Moncloa, a la Margarita Mustia, que deshojaba a Rodríguez Zapatero. ¿Me presento de nuevo o no me presento? Todos estamos impacientes porque así suceda cuanto antes. Mirábamos a Libia, a Gaddafi, del que se decía que había usado los aviones militares para atacar a la población civil. Y a la Europa, que se había conjurado para derribar al dictador libio, que aún aguantaría algunos meses más, los últimos de su vida. El día que empezó, no estábamos mirando a Siria. Hablábamos de Fukushima y de Gaddafi y del futuro de Zapatero, cuando un grupo de estudiantes de un instituto hizo con tinta roja su pintada. Contagiados de aquello que el mundo llamó la primavera árabe, había caído el dictador tunecino, había caído Hosni Mubarak, varios adolescentes de una ciudad siria escribieron en un muro: «Es tu turno, doctor», donde el turno significaba que le había llegado la hora, y el doctor era naturalmente el dictador de su país, un hombre de 46 años llamado Bashar al-Assad. Bashar el oftalmólogo sin interés alguno por la política, que había completado sus estudios en Londres y al que solo la muerte en accidente de su hermano mayor convirtió en heredero del régimen opresor de su padre. Bashar, el que hablaba bajito en las entrevistas con los periodistas extranjeros, el modernizador, el aperturista, el amigo de Occidente, que llegaba para democratizar su país. Todo eso se decía cuando llegó al poder en el año 2000. «Tu turno, doctor», escribieron aquellos chavales en una pared 11 años después. Ninguna guerra comienza porque unos críos hagan una pintada. La chispa que hace saltar un conflicto requiere de un clima previo, lo bastante inflamable para que el fuego prenda. En el relato heroico que reescribió la oposición a Bashar al-Assad en los meses siguientes a aquel incidente, la pintada sería recordada como el detonante de todo lo que vino luego. A la pintada siguió la llegada de los policías buscando a los autores de aquello por el barrio, ¿no? Llegaron las detenciones de estudiantes, los malos tratos a críos de 13 o de 14 años en la comisaría, las protestas de los padres, de los compañeros, de los vecinos, de los profesores. El primer nombre contra el que se gritó era el de un tal Najib, primo del dictador y jefe de la policía de esa ciudad. Y el segundo nombre fue el de Bashar al-Assad, contra el que comenzó una revuelta en forma de manifestaciones que fueron reprimidas por la policía, primero con gases lacrimógenos y después a tiros. Una ciudad del sur de Siria, Deraa, convertida en capital de esta revuelta. La primera vez que le pusimos nombres a los represaliados por aquellas protestas fue 2 meses después, cuando supimos de Tamer y de Hazam, los dos amigos de 15 y 13 años, desaparecidos en un tumulto que siguió a una manifestación. Desaparecidos durante días, hasta que en junio la familia de Hazam recibió el cadáver de ese crío, cubierto de hematomas y de quemaduras, con disparos en los brazos, los dientes rotos y el rostro desfigurado. Alguien grabó con un teléfono móvil aquel cuerpo destrozado. Y fue así como el pequeño Hamza el Gatib, de pelo oscuro y cara redonda, se convirtió en el primer mártir de una revuelta que aún confiaba entonces en emular a las primaveras árabes de Túnez y de Egipto. 6 años han transcurrido desde aquellos primeros días. Empezó como revuelta ciudadana, con demandas de apertura, de libertad, de respeto a los derechos humanos. Derivó primero en guerra civil, después en campo de enfrentamiento y de infiltración para las organizaciones yihadistas, para Al-Qaeda, para el Estado Islámico de Irak y el Levante, que era como se hacía llamar entonces, y finalmente derivó en una guerra internacional con bandos múltiples, apadrinados los principales por potencias extranjeras rivales, Rusia e Irán de un lado, Estados Unidos, Francia, Turquía del otro, y desafiados todos por el falso califato de al-Baghdadi, el Daesh, aquella organización de la que dijo Barack Obama en el año 2014, en uno de sus errores de apreciación más graves:
que no pasaba de ser un grupo amateur, un pelotón de propagandistas pretenciosos, incapaces de poner en pie el Estado ese islámico que predicaban y cuya importancia no debía exagerarse. Obama hablando de Estado Islámico. Si en 2011 fue el rostro del niño Hamza, el icono del padecimiento, en 2015 fue el cuerpo del niño Ailán. Camiseta roja, pantalones azules, boca abajo, sobre la arena mojada de una playa. La imagen de la vida que arriesgan en su afán por alcanzar Europa miles de familias sirias en estampida. Arriesgar la vida para poner en pie una nueva vida, para poder tenerla. Ailán Kurdi, hermano pequeño de Galib, 5 años, también ahogado aquel día. Hijos ambos de Rehan, 35 años, también muerta. Procedían todos de Kobani, en el norte del país, en la otra punta de Deraa, frontera con Turquía. Disputada esa ciudad por los yihadistas de Estado Islámico y los peshmergas kurdos. En Alepo, un año y otro año y otro año, fueron el Frente al-Nusra y el ejército sirio quienes se disputaron el control de la mayor y más antigua ciudad de Siria, dividida en dos, sufriendo a un lado la represión yihadista, sufriendo al otro la represión del régimen. Fue en Alepo donde empezaron a juntarse excombatientes, bomberos y profesionales de los ámbitos más diversos para formar el grupo de los cascos blancos, los rescatadores que acuden al lugar que acaba de ser bombardeado en busca de supervivientes. Cuya labor fue filmada para un documental de Netflix que ganó un Oscar y que permite ver cómo ha sido el día a día de los barrios de Alepo bombardeados por los rusos. Permite ver al crío que llora impotente ante el cadáver de su padre. Permite asistir al momento mágico en el que en medio de trozos de hormigón, de cascotes, de hierros y de polvo blanco, un voluntario alcanza a ver la cabeza de un bebé que asoma de un agujero en el suelo. Un agujero en el que solo cabe la mano de ese hombre que toma la cabeza del niño y que, tirando de él muy despacio, consigue sacarlo hasta tenerlo fuera. Empezó hace 6 años. Dicen tal día como hoy. Un día que estábamos hablando de otras cosas. 6 años después aún no ha acabado. La guerra la ha ganado Bashar al-Assad, el doctor para el que nunca llegó el turno. La ha ganado Vladimir Putin. La ha perdido la población civil machacada por los unos y por los otros. La ha perdido Obama. La ha perdido Europa. Europa indefinida, titubeante y tibia. Al encarar la guerra y al afrontar la huida que de esa guerra han tenido que realizar por pura supervivencia millones de refugiados, solo una parte de los cuales ha llegado en realidad hasta nuestro territorio. La guerra la ha perdido la oposición, aquella que inició las primeras protestas, diluida en la guerra civil y arrollada por la ofensiva yihadista, que se apropió de la primavera y la hizo invierno, con las fosas comunes, con los fusilamientos de cristianos y de chiitas, y de musulmanes cualesquiera que no fueran lo bastante fanáticos, con el degollamiento de los rehenes occidentales. Para proclamar el final de esta guerra, falta aprobar la asignatura pendiente, que es derrotar a la ISIS, al Daesh, acabar con el falso califato y con la potencia destructiva que todavía tiene al-Baghdadi. Para el califa como para el doctor, no termina nunca de llegar el turno.